Pero arrancamos con esto, arrancamos con uno de los candidatos del Partido Colorado, arrancamos con Pedro Aliana. Hoy brindaba una conferencia de prensa a tempranas horas de la mañana. Jazmín García nos trae más detalles en relación a este tema. Jazmín, adelante. Sí, gracias. Si bien temprano ya se iniciaba la jornada aquí en lo que es el puesto de comando del movimiento Honor Colorado, con una conferencia de prensa entre el candidato a ocupar la presidencia de la ANR y también la actual titular del partido, la senadora Lilian Samaniego. En principio, ella instaba a la tranquilidad dentro de lo que será esta jornada electoral, pero también hacía alusión a las acusaciones vertidas en los últimos días por parte de la oposición dentro del partido acerca de cuestionamientos sobre la legitimidad del Tribunal Electoral Partidario. Esto es lo que mencionaba al respecto Lilian Samaniego. Es este mismo tribunal el que llevó adelante la renovación de autoridades partidarias, la representación de las autoridades nacionales para las elecciones del 2013, donde logramos una mayoría en base a las reglas de la democracia. Lo que pasa es que de repente, cuando nos va bien, elogiamos el trabajo del tribunal. Y cuando nos va mal, porque no tuvimos capacidad de construir durante la campaña, buscamos desprestigiar y descalificar a esta institución. Y por su parte, Pedro Aliana también hacía lo propio, también haciendo alusión a estas acusaciones por parte, sobre todo, del Movimiento Colorado, AñeTT, así como también afirmaba que está expresa la orden por parte del presidente de la República, Horacio Cartes, de no utilizar bienes estatales a favor de ninguno de los movimientos dentro de esta jornada de comicios. También daba una opinión acerca de la reelección del presidente de la República, aunque mencionaba que nada tiene que ver esto con las intenciones suyas de ocupar la titularidad de la ANR. Esto es lo que mencionaba Pedro Aliana. Porque nosotros también entendíamos que como gobernador, pues si se habla de la reelección del presidente, se habla también de las gobernaciones, de los gobernadores. Creíamos que 5 años eran pocos para ejecutar los proyectos, los planes de gobierno que se presentan. Y bueno, con esa idea nosotros nos mantenemos hoy, pero en ningún momento se habló, ni siquiera en el movimiento, ni siquiera en conversaciones privadas con el presidente o con el equipo comando a nivel nacional. Así es que vamos a hablar de eso después de estas elecciones. Pero si vos me preguntabas a mí, yo estoy muy de acuerdo con la figura. ¿Pensar que no se van a utilizar bienes del Estado para el día de...? El presidente de la República ha dado un mensaje claro a todos los ministros, secretarios de entes, que ningún solo bien del Estado sea utilizado en estas elecciones. Después ya queda responsabilidad de cada funcionario. Y bueno, y que las instituciones correspondientes, si así ocurriese, que tomen las medidas correspondientes y las acciones también que tengan que ver con esos funcionarios que incumplen la orden del presidente de la República. Y de esta forma entonces se iniciaba ya esta jornada electoral dentro de lo que hace al movimiento Honor Colorado. En minutos más el candidato Pedro Aliana se estará trasladando hasta la zona de Pilar también para ejercer su voto dentro de su ciudad. Volvemos con ustedes.